Un estudio clínico riguroso de 9 años de duración reveló un dato que exige nuestra atención inmediata. Un cambio específico y constante en la nutrición redujo el riesgo de recurrencia de cáncer en casi la mitad. Hablamos de un 47% de reducción en adultos mayores. Así es. Bienvenidos a esta sesión de evaluación médica. En este análisis clínico abordaremos la evidencia oncológica más reciente con una urgencia fundamental para la salud pública. Y nos enfocaremos estrictamente en la fisiología de las personas mayores de 50 años. Es imperativo. Exacto. El propósito de este panel médico no es discutir calorías o dietas de moda. Nuestra misión hoy es decodificar cómo ciertas moléculas dietéticas actúan como disruptores metabólicos naturales. Es decir, verdaderos interruptores genéticos que le ordenan al cuerpo cómo defenderse contra la proliferación celular maligna. Totalmente. La medicina moderna exige que reevaluemos la nutrición, viéndola ya no como simple energía, sino como una transmisión de señales moleculares de supervivencia. Estoy de acuerdo. La gravedad y el volumen de los datos que estamos examinando hoy requieren un cambio de paradigma total en la práctica médica. Y para fundamentar este análisis, debemos revisar ese estudio histórico que mencionamos. Claro, proviene de los investigadores del MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas. Es fundamental comprender el peso estadístico de esto. No fue un ensayo pequeño, ¿eh? En lo absoluto. Siguieron meticulosamente a más de 3.200 adultos, todos superando los 55 años, durante casi una década. 9 años de seguimiento constante. Así es. Y observaron una reducción del 47% en la probabilidad de recaída oncológica en comparación con el grupo de control. Bueno, no es una anomalía estadística. Definitivamente no. Es una manifestación clínica directa de que el consumo sostenido de alimentos con propiedades antiangiogénicas tiene una eficacia medible. Y contundente. Una eficacia que exige ser integrada en los protocolos de prevención geriátrica y mantenimiento celular de inmediato. Una reducción de casi la mitad en la recurrencia es un mandato ineludible para quienes estudian y prescriben estos protocolos. Totalmente ineludible. Como especialistas en longevidad celular, debemos dejar algo muy claro desde el principio. Los alimentos que evaluaremos hoy envían instrucciones precisas al núcleo de la célula. Directo al núcleo, sí. Y para ilustrar la gravedad de esto, pensemos en la célula cancerosa como una fábrica biológica rebelde. Es una instalación que ha perdido sus mecanismos de regulación que jamás se apaga. Que produce energía de manera incesante, claro, para replicarse e invadir otros tejidos. Exactamente. Nuestro primer objetivo clínico debe ser, lógicamente, cortar el suministro de energía a esa fábrica. Es el paso crítico inicial. Y la literatura médica nos dirige de inmediato hacia una intervención molecular específica, los brotes de brócoli en su etapa más temprana. Pero debemos ser precisos clínicamente aquí. La investigación oncológica de vanguardia no se está centrando en el brócoli maduro que la población consume habitualmente. No, para nada. Se centra en los brotes de 3 días de edad. Investigadores de la Universidad Johns Hopkins han cuantificado esto de manera muy precisa. Es una diferencia molecular abismal, ¿cierto? Así es. Estos brotes jóvenes albergan concentraciones de un compuesto bioactivo llamado sulforafano, que son hasta 100 veces mayores que en la planta adulta. 100 veces. Y el sulforafano no es un nutriente pasivo, ¿eh? Funciona como una molécula señalizadora. Penetra en la célula y activa directamente la vía NRF2. La vía NRF2, que desde la perspectiva bioquímica es el interruptor genético maestro. Exactamente. Al encenderse, le ordena al ADN celular que comience a producir de manera masiva proteínas endógenas supresoras de tumores. Y enzimas de desintoxicación de altísimo nivel. Ese nivel de desintoxicación celular es crítico, especialmente si consideramos la fisiología del envejecimiento en los pacientes. Totalmente. Sabemos que al superar los 60 años, el hígado de una persona experimenta un declive severo. Sí, una disminución natural en su capacidad de desintoxicación y neutralización de carcinógenos que oscila entre un 30 y un 40%. Es una pérdida de función significativa. En términos fisiológicos, la activación de la vía NRF2 mediante el sulforafano proporciona un reinicio vital a ese sistema hepático comprometido. Sin embargo, en la práctica clínica diaria encontramos un obstáculo enorme en la implementación por parte de los pacientes. El tema de la preparación térmica. Exacto.
Asumen que pueden someter estos brotes a cocción, al vapor o salteados para facilitar la digestión. Médicamente hablando, al hacer esto, literalmente están destruyendo el compuesto antes de ingerirlo. Es un error de implementación profundo. El problema clínico aquí radica en la extrema sensibilidad térmica de las enzimas. Porque el sulforafano, de hecho, no existe como molécula activa dentro de la planta intacta, ¿verdad? Así es. Requiere una reacción química. Un compuesto precursor celular debe interactuar físicamente con la enzima mirosinasa. Y esto ocurre únicamente al masticar o triturar el brote crudo. Y el calor interrumpe ese proceso. Por completo. La aplicación de cualquier tipo de calor, incluso un vapor ligero, desnaturaliza y destruye la enzima mirosinasa. Si la enzima se inactiva... La conversión a sulforafano jamás ocurre. Exacto, anulando el valor terapéutico por completo. Por esto, la prescripción médica estricta es consumir media taza diaria en estado puramente crudo. Adicionalmente, nosotros recomendamos incorporar polvo de semilla de mostaza cruda. Es vital. La literatura evidencia que esto repone las enzimas y potencia la absorción del sulforafano hasta 4 veces. Y los resultados clínicos son tangibles. Revisamos recientemente el caso documentado de una paciente, Gloria, de 67 años. Un caso sumamente revelador. Ella presentó proliferación de células atípicas en un tamizaje mamario de rutina. Adoptó de forma estricta este protocolo crudo junto a otras modificaciones clínicas y a los 3 meses la biopsia de seguimiento se reportó completamente limpia. Que una biopsia evidencia la reversión de proliferación atípica en solo 3 meses impulsada por señalización molecular dietética es un resultado que nos obliga a prestar una atención minuciosa. Definitivamente. Ahora bien, ya establecimos el mecanismo para cortar la energía y reactivar la desintoxicación. Pero el siguiente reto clínico es la evasión biológica. ¿El camuflaje celular de los tumores? Exacto. ¿Qué sucede cuando las células malignas intentan esconderse del cuerpo? Esto nos obliga a trasladar nuestro análisis hacia cómo funciona la vigilancia inmunológica. ¿Y cómo podemos, etiquetar a estas células aberrantes para su destrucción? Y aquí la evidencia apunta inequívocamente al galato de epigalocatequina, el compuesto EGCG, presente en el té verde. El escrutinio clínico del EGCG revela una capacidad de intervención fascinante. Un metaanálisis exhaustivo ejecutado por el Instituto Nacional del Cáncer lo confirma. Consolidaron datos de 51 estudios independientes, ¿eh? Así es, y emitieron una conclusión contundente. El consumo disciplinado y constante de té verde se correlaciona con una disminución del 28% en la incidencia de patologías oncológicas. Mostrando particular eficacia en cáncer colorectal, de vejiga y de ovario. Para comprender este fenómeno debemos mirar la histología de pacientes que superan la 7ª década de vida. Entramos al terreno de la senescencia inmunológica. Exactamente. Los macrófagos y las células T, que son los encargados de la vigilancia inmunológica, sencillamente pierden su agudeza para detectar mutaciones a esa edad. Y ahí es donde entra el SGC. Actúa esencialmente como un copiloto celular para este sistema inmunológico exhausto. Funciona como un marcador bioquímico. Rastrea y etiqueta las células con comportamiento anormal, exponiéndolas claramente para que el sistema inmunológico logre erradicarlas. Es decir, restaura la visión de un sistema inmunológico que estaba perdiendo su capacidad de identificar amenazas. Literalmente les quita el camuflaje. Pero nuevamente nos topamos con un problema de preparación que invalida la ciencia por completo. Lo preocupante es observar cómo la población general prepara esta infusión. Vierten agua en estado de ebullición sobre las hojas. Exacto, agua hirviendo. Y retiran la infusión en 30 segundos. Desde la farmacocinética estricta, esta práctica común erradica cualquier esperanza de lograr una dosis terapéutica. Absolutamente. La temperatura del agua es el factor determinante entre la extracción terapéutica y la destrucción total del polifenol. El agua hirviendo degrada térmicamente las delicadas catequinas de manera casi instantánea, ¿no es así? Sí, neutralizando la capacidad biológica del EGCG en segundos. El protocolo clínico exige precisión. El agua debe estar a unos 80 grados centígrados o 175 grados Fahrenheit. Nunca hirviendo. Jamás. Y el tiempo de infusión debe ser estrictamente cronometrado entre 3 y 5 minutos. Esto asegura la máxima extracción molecular. Y la dosis documentada para lograr el efecto inmunológico es de 2 a 3 tazas al día.
Además, para proteger la molécula de la degradación digestiva en el tracto gastrointestinal, se debe incorporar ácido ascórbico. Jugo de limón es lo habitual en estos protocolos. ¿Sí? Lo cual incrementa la tasa de absorción del EGCG en el torrente sanguíneo hasta en 13 veces. Es una sinergia obligatoria. Por último, debemos emitir una advertencia clínica de extrema severidad para quienes integran este protocolo. La adición de leche de origen animal está terminantemente contraindicada. Es un bloqueador absoluto. Las proteínas caseínas de los lácteos se unen a nivel molecular con el EGCG y los secuestran, bloqueando el 100% de sus beneficios biológicos y oncológicos. Es una advertencia vital que corrige un hábito profundamente arraigado. totalmente. Siguiendo esta línea anatómica, el sistema inmunológico ya puede ver a la célula maligna gracias al EGCG. Que le ofrece protección continua. Claro, en pacientes mayores de 65 años nos enfrentamos a un concepto clínico formidable llamado inflammaging. Que es una inflamación crónica, de bajo grado, a nivel sistémico. Este inflammaging funciona como un constante y ensordecedor ruido biológico de fondo. Satura los receptores del cuerpo y enmascara las alarmas químicas de un tumor en crecimiento. Y las células malignas aprovechan esta inflamación para erigir un escudo de supervivencia. Para derribar esta barrera, la literatura oncológica integrativa nos exige analizar la curcumina. La curcumina, que es el principio bioactivo de la cúrcuma, representa una herramienta de intervención maestra frente a este entorno inflamatorio. Los Institutos Nacionales de Salud han catalogado a este compuesto como uno de los agentes naturales más robustos y prometedores bajo escrutinio oncológico. A nivel de biología celular, debemos entender que las formaciones tumorales han evolucionado para evadir la apoptosis, la muerte celular programada, Y lo logran resguardándose tras un complejo proteico. denominado NFKP. Este escudo molecular bloquea las instrucciones de autodestrucción celular y fomenta la división aberrante. Pero la curcumina posee la notable capacidad de alterar y desmantelar físicamente este escudo protector NFKP. Al hacerlo, la célula maligna queda biológicamente desarmada, queda totalmente vulnerable ante la respuesta citotóxica que el sistema inmunológico, ahora potenciado, puede ejercer. Es una disrupción directa a la arquitectura de supervivencia del cáncer. Se interrumpe la inflamación que alimenta el tumor y se desactiva su defensa celular. Es una intervención dual perfecta. Pero aquí presenciamos otro fallo farmacológico enorme en la práctica general. Observamos a pacientes consumiendo polvo de cúrcuma puro en sus alimentos, confiando en que están logrando un efecto médico. Y no es así. El consumo de curcumina aislada refleja una falta de comprensión total sobre su biodisponibilidad. ¿Cuál es el error biológico de aislar este compuesto y por qué la cúrcuma por sí sola es clínicamente ineficaz? La realidad hepática es que, al ingresar al organismo, la cúrcuma pura es metabolizada y excretada por los intestinos y el hígado con una velocidad extrema. ¿Tan extrema que los niveles de concentración plasmática en sangre resultan indetectables? Exacto. Para efectos clínicos, consumirla sola es inútil. El rigor médico dicta que debe ser administrada conjuntamente con piperina. Que es el alcaloide biológicamente activo de la pimienta negra. La ciencia demuestra que la piperina inhibe de forma temporal y segura las vías enzimáticas de degradación del hígado. Esto provoca un aumento en la absorción de la curcumina de un asombroso 2000%. Ese salto exponencial del 2000% es lo que nos permite alcanzar el rango terapéutico. Y adicionalmente, dado que es un compuesto liposoluble, requiere un vehículo graso saludable, como el aceite de coco, para atravesar exitosamente la pared intestinal. Para ilustrar la potencia de esta formulación, tenemos el expediente clínico de Margaret, una paciente de 72 años tratada por un cáncer de colon en etapa 1. Un caso de éxito documentado impresionante. Posterior a su procedimiento quirúrgico, ella implementó con rigurosidad este protocolo exacto de curcumina potenciada. A los 4 años de monitoreo continuo, no solo no presenta evidencia de malignidad, Sino que sus marcadores de inflamación sistémica, como la proteína C reactiva, son biológicamente equivalentes a los de un adulto sano de 45 años. ha sofocado las citoquinas inflamatorias en su origen molecular. Registrar marcadores equivalentes a los de un paciente casi 30 años más joven no es una coincidencia afortunada. Para nada.
Es una evidencia innegable de la reescritura del terreno biológico mediante compuestos naturales. Habiendo mitigado el factor inflamatorio sistémico, el enfoque del panel debe orientarse a la estructura física elemental del organismo, la membrana de la célula. Debemos blindar las paredes celulares para impedir la invasión de tejidos y limitar físicamente la división descontrolada. Esto nos sumerge en el análisis de los lípidos, particularmente los ácidos grasos omega 3 de origen marino. La arquitectura lipídica celular es crítica en oncología preventiva. Los ácidos grasos esenciales omega 3, en específico el EPA y el DHA, actúan a un nivel estructural extremadamente profundo. La mecánica es medible físicamente, ¿cierto? Sí, estos ácidos grasos son absorbidos y se entrelazan físicamente dentro de las bicapas lipídicas que recubren todas las células del cuerpo. Incluyendo de forma vital las células cancerosas. Exactamente. Al integrarse, el EPA y el DHA alteran la fluidez natural de la membrana, la vuelven estructuralmente más rígida y robusta. Esta alteración física restringe la maleabilidad de las células malignas, dificultando severamente su capacidad para deformarse, dividirse de forma caótica e invadir las estructuras tisulares vecinas. Un estudio trascendental validado por la Escuela de Medicina de Harvard respaldó este mecanismo estructural de forma definitiva. Concluyendo que la ingesta de estos ácidos grasos marinos 3 veces por semana culmina en una reducción del 42% en la tasa de mortalidad relacionada con procesos oncológicos. 42%. Y debemos agregar una nota de advertencia geriátrica imperativa aquí. ¿El factor de la síntesis endógena? Así es. A partir de los 75 años el cuerpo pierde dramáticamente la eficiencia enzimática necesaria para sintetizar estos lípidos antiinflamatorios desde precursores vegetales. Por ende, la ingesta directa de EPA y DHA preformados transiciona de ser beneficiosa a ser médicamente imperativa para la homeostasis celular. No es opcional a esa edad. Una reducción del 42% en mortalidad oncológica hace de este un protocolo fundamental. Sin embargo, la urgencia clínica al prescribir estos lípidos recae directamente en la fuente. La selección de la especie marina es de máxima prioridad. ¿Por qué la directriz médica estipula de forma tan categórica e inflexible el consumo de peces pequeños de fondo marino, específicamente sardinas y caballas salvajes, y emite una prohibición práctica frente a opciones como el atún o el pez espada? La restricción de especies se fundamenta puramente en la toxicología ambiental moderna y el principio de bioacumulación. ¿Los metales pesados? Exactamente. Los depredadores pelágicos masivos, como el atún de aleta amarilla o el pez espada, habitan en la cima de la cadena alimenticia oceánica. Durante sus largas vidas, acumulan en sus tejidos grasos niveles inaceptables de metilmercurio, bifenilos policlorados y neurotoxinas industriales. Introducir disruptores endocrinos y metales pesados en la fisiología de una persona en la 7ª década de vida es una negligencia en cualquier estrategia de prevención oncológica. Es un retroceso clínico. En agudo contraste, las sardinas y la caballa poseen un ciclo vital sumamente corto y se alimentan primariamente de plancton. El riesgo de acumulación de toxinas es ínfimo. Entregando la matriz de ácidos grasos en un estado de pureza prístina. El protocolo clínico determina una dosificación estricta de 3 porciones semanales de aproximadamente 4 onzas cada una. Y para optimizar el impacto apoptótico, la destrucción de células tumorales, se aconseja rigurosamente la combinación con aceite de oliva extra virgen. Está ampliamente documentado que la interacción sinérgica entre los polifenoles del aceite de oliva y los omega 3 del pescado genera un potente estrés oxidativo focalizado. Un estrés que induce la autodestrucción en células neoplásicas. La sinergia bioquímica molecular que observamos subraya la inmensa complejidad del cuerpo humano. Es una red de comunicación celular fascinante. Ahora bien, para que absolutamente todas las intervenciones que hemos evaluado en esta sesión, el corte de energía del sulforafano, el etiquetado del EGCG, el bloqueo inflamatorio de la curcumina y la fortificación lipídica del omega 3 se asimilen y metabolicen, dependemos de un único ecosistema. Si este ecosistema falla, los protocolos fracasan de raíz. Nos referimos a la central de mando de la inmunidad sistémica, el microbioma intestinal,
Esto nos conduce al componente fundamental de reconstrucción biológica a través de procesos de fermentación natural. La evaluación de los datos clínicos contemporáneos sitúa a los alimentos fermentados vivos, particularmente el kimchi y el chucrut de fermentación natural, como posiblemente los inhibidores ambientales de proliferación celular más potentes que existen. El calibre de su impacto biológico quedó cimentado en el riguroso estudio conducido por la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Esa investigación lo cambió todo. Evidenció que una ingesta metódica y sostenida de una dieta rica en fermentados induce una expansión masiva y acelerada en la diversidad de las cepas del microbioma intestinal. Esta proliferación bacteriana no es un cambio menor, ¿eh? El estudio documentó un aumento inmediato del 19% en la capacidad operativa de las células inmunitarias sistémicas. Y de manera paralela, registraron una caída comprobable en los niveles plasmáticos de 19 proteínas inflamatorias distintas, Muchas de las cuales son los principales vectores que facilitan la metástasis tumoral. Y estos datos imponen una alerta médica severa para la demografía que evaluamos. el problema de la disbiosis en pacientes geriátricos. Exacto. En la población mayor de 60 años existe una alteración patológica silenciosa y profunda que rara vez se atiende. Hablamos de la erradicación documentada de entre el 30 y el 50% de la diversidad de la flora intestinal original. Es un colapso ecológico interno que aumenta drásticamente el riesgo de vulnerabilidad oncológica. Para conceptualizar la gravedad de la disbiosis, imaginemos un microbioma envejecido que ha sido sometido a décadas de conservantes químicos, ciclos de antibióticos y estrés crónico. Es un terreno hostil. Es como un ecosistema terrestre devastado, reseco e infértil tras una prolongada sequía. En ese entorno estéril, administrar alimentos fermentados vivos equivale a una lluvia torrencial y revitalizante. Que hidrata y reintroduce la vida biológica en el terreno. Y concomitantemente, las fibras prebióticas son el abono biológico indispensable para que esas nuevas cepas microbianas logren arraigarse y colonizar. Es una representación sumamente precisa de la urgencia metabólica, doctora. La implementación clínica para revertir este colapso requiere una dosificación de 2 a 4 cucharadas diarias de estos alimentos fermentados. Preferentemente administradas junto con la ingesta calórica principal del paciente. Y debe existir un control de calidad absoluto. La prescripción es exclusiva para productos originados mediante lactofermentación natural. Los productos comerciales, que típicamente vienen suspendidos en salmuera de vinagre industrial y pasteurizados, están biológicamente muertos, ¿verdad? Completamente inútiles. Carecen de cualquier valor inmunomodulador. De la misma forma, el paciente debe entender la restricción térmica vital. Bajo ninguna circunstancia médica deben calentarse estos fermentos. Pues la exposición al calor extermina las colonias bacterianas vivas instantáneamente. Y para completar la intervención, como bien señaló con la dinámica del abono, las bacterias reintroducidas requieren sustento prebiótico de inmediato. La estrategia clínica óptima es la incorporación de almidón resistente, Que se obtiene de fuentes muy específicas, como un plátano verde crudo o una batata que ha sido horneada y subsecuentemente refrigerada. Este proceso térmico modifica el almidón, permitiéndole evadir la digestión en el tracto superior, llegando intacto al intestino grueso, donde fermenta y actúa como el combustible primario que sostiene y multiplica esta nueva red de defensa inmunológica celular. La precisión en cada paso, desde la temperatura de infusión hasta la combinación molecular de compuestos, determina la viabilidad de la supervivencia celular del paciente. Cada detalle bioquímico cuenta en estos protocolos. A medida que consolidamos este análisis clínico exhaustivo, es imperativo recapitular los pilares moleculares que hemos evaluado hoy. Procedamos con la revisión. Primero, la restauración de la desintoxicación hepática y el bloqueo de energía celular mediante el sulforafano de los brotes de brócoli. Segundo, el restablecimiento de la vigilancia inmunológica a través del EGCG del té verde. Tercero, la disrupción y colapso del escudo de supervivencia NF-κB con la curcumina potenciada con piperina. Cuarto, la rigidización física de la membrana celular mediante los lípidos marinos puros omega 3. Y quinto, la reforestación indispensable del ecosistema intestinal maestro mediante lactofermentados. Y desde el rigor inherente a la medicina integrativa basada en datos, es nuestra obligación profesional enfatizar lo siguiente.
Por supuesto. Los 5 mecanismos delineados a lo largo de este análisis no constituyen de ninguna forma remedios empíricos o soluciones mágicas aisladas. Son vías bioquímicas complejas, estrictamente documentadas. Al integrar estos protocolos, estamos administrando señales moleculares biológicamente precisas al organismo. Estas instrucciones obligan a la arquitectura celular a montar una defensa coordinada, a suprimir estados de inflamación crónica y a desencadenar la destrucción sistemática de elementos atípicos, maximizando la viabilidad fisiológica de cada órgano. Ese es el mensaje central de autoridad médica y esperanza, respaldada por la evidencia que debe emanar de este panel. No estamos recitando un cliché motivacional. Es un axioma médico comprobado. Exacto, que la capacidad endógena del cuerpo humano para reestructurarse, regenerarse y restablecer un estado de homeostasis es extraordinaria, sin importar si el paciente tiene 60, 70 u 80 años de edad. Es hora de erradicar el dogma médico obsoleto y perjudicial que dicta que la longevidad avanzada debe estar caracterizada irremediablemente por el deterioro cognitivo o el fallo oncológico. La biología mantiene su receptividad hasta el último momento. Sin embargo, tras analizar el inmenso poder de estas intervenciones terapéuticas, debemos formular una interrogante médica provocadora, una reflexión crítica para todas las personas que analizan esta información clínica. Adelante. Si un grupo de compuestos moleculares naturales de origen tan accesible ostenta una capacidad tan devastadoramente eficaz y medible para regular la expresión genética, apagar la inflamación celular y potenciar la inmunidad destructora de tumores? El reverso de la moneda. Exacto. Los pacientes deben cuestionarse con absoluta seriedad el reverso de esta realidad biológica. Deben cuestionarse hasta qué punto la dieta occidental moderna, saturada de alimentos ultraprocesados y aceites industriales degradados, no es un simple error calórico, Sino que está actuando activamente como un código malicioso en nuestro ADN. programando de manera continua, silenciosa e implacable a nuestras propias células para la mutación, la autodestrucción y la mortalidad prematura. Cada decisión en el entorno nutricional no es más que una instrucción genética ininterrumpida enviada al núcleo de la célula. Es una perspectiva clínica innegable frente a la patología moderna. Con esta advertencia biológica y reflexión crítica, damos por concluido el protocolo de análisis del día de hoy. Procedemos al cierre formal de esta sesión de evaluación médica. Se emite la directriz estricta a todos los pacientes y profesionales que estudian estos datos para que examinen la viabilidad fisiológica de estos protocolos. Siempre en conjunto con su médico de atención primaria o su equipo oncológico, antes de implementar cualquier modificación. La medicina clínica personalizada es y seguirá siendo el estándar indispensable para salvaguardar la integridad y seguridad del paciente. Fin de la sesión de evaluación médica.